tú tienes que tener una visión amplia de la región para saber cómo proyectar y cómo poder hacer de la mejor forma los trabajos arqueológicos, ¿no? En el occidente es además todavía más particular porque tú también tienes un factor extra, que es el narcotráfico, que no lo puedes obviar, ¿no? O sea, no puedes decir, yo soy de otra cosa, no hago caso de eso, porque está inmiscuido, a final de cuentas. Entonces tú tienes que ver también la seguridad de la gente. En este caso, desde la presa Aguamilpa fue un factor, aunque yo no fui en ese tiempo la coordinadora, yo participé como parte del proyecto, sí son cosas que tienes que tomar en cuenta, porque incluso los lugareños, cuando estuvimos en esos lugares, nos decían, ¿saben qué? Les damos un arma, porque no puede ser que ustedes se queden en la indefensión. Y estamos hablando de los años 90. 91. O sea, Aguamilpa fue 91, Huites fue 93. Aguamilpa, estado de Nayarit. Aguamilpa, Nayarit. Que de hecho fue el proyecto sexenal de Salinas, aparte de los megaproyectos. La presa de Aguamilpa fue uno de esos proyectos más importantes, ¿no? En este sentido, tú necesitas una mentalidad también de saber a qué vas y cómo te vas a comportar. Y tienes además que ver toda la gente con la que te tienes que entrevistar, porque ahí sí tienes que entrevistarte con los militares y con todas las autoridades civiles también, para que sepan a qué vas, ¿no? Para que no te confundan. Sobre todo en Huites. Cuando nosotros, en ese tiempo, el arqueólogo López Guario estaba de director de salvamento, que era subdirección de salvamento, todavía no era dirección. Y en ese tiempo, recuerdo muy bien que fuimos, cuando fue lo de Huites, a hacer una entrevista para ir viendo lo del convenio con la Comisión Nacional del Agua, porque eran los encargados de la presa. En este caso, en Aguamilpa fue la Comisión Federal de Electricidad. Y en Huites, como era hidroagrícola, fue la Comisión Nacional del Agua. Y ellos, cuando me vieron, lo primero que le dijeron a López Guario es, ¿quién es el responsable del proyecto? Y les dijo, ella. ¿Y quién va a ir físicamente allá? Dijo, ella. Dijo, ella no puede ir. Ah, caray. Necesitan gente que sea, que tenga un seguro de vida, que sean hombres y que sea gente que pueda estar en el lugar, porque es una zona desde 93 muy difícil. Incluso nos decían, de Los Mochis hacia Choix, que es la carretera que se tenía que tomar, después de las 5 de la tarde no pueden transitar. O sea, muchas condiciones muy especiales que no nos habíamos topado con ellas en otros proyectos, en otras zonas del país. Y eso no lo enseñan en la escuela tampoco. No te lo enseñan en la escuela. O sea, supongamos en Aguamilpa, o como anécdota, en una de las veces que logramos salir de la sierra, porque nos metían y sacaban en helicóptero, nos sacaron, nos fuimos, nos dieron 4 días de asueto. Cuando regresamos, la gente estaba enloquecida, porque resulta que el mismo helicóptero que nos había sacado metió unas enfermeras después a las rancherías, y cuando el helicóptero se elevó, ya que las había dejado, explotó en el aire. Y pensaban que éramos nosotros. Entonces, no nos localizaban porque nosotros estábamos en otros lados, no teníamos la menor idea. Ya cuando lograron saber que no éramos nosotros, bueno, como que ya se tranquilizaron, pero son cosas que nos pudieron haber pasado, ¿no? Y de eso poco se habla en arqueología, casi siempre se habla del trabajo técnico y de cómo se hace y que descubriste, pero ese tipo de situaciones con las que también te enfrentas, poca gente habla. ¿Por qué se toma la decisión de que tú te hagas cargo de la coordinación del proyecto en Sinaloa, en la presa? Porque yo había trabajado en la de Aguamilpa y de alguna manera el resultado había sido bueno. Entonces, a mí me gusta mucho trabajar en provincia en ese tipo de situaciones, no de riesgo, sino en ese tipo de proyectos de presas, porque son proyectos integrales, porque son proyectos en los que puedes hacer una verdadera investigación, porque te adentras totalmente, te olvidas de todo lo demás y estás las 24 horas, porque ahí sí no tienes horario de trabajo, ¿no? Pues ahí puedes empezar a las 5 de la mañana, que es cuando sale el sol, y cuando termina el sol igual te dejas de trabajar, ¿no? Entonces, a mí eso me apasiona mucho.
O sea, puede más, en este caso, esa pasión, ese deseo de trabajar, esa zona que te interesa, Sí. que el riesgo que se estaba corriendo. Sí, yo ¿Lo creo que valoraste es pues en parte ese de- momento? No, porque sabes que cuando haces ya el trabajo es cuando vas viendo las situaciones reales. Ajá. Como que sí lo valoras antes, pero no lo crees tanto o no piensas que puede pasar tanto como a veces llega a pasar, ¿no? Pero bueno, a final de cuentas, desde que uno estudia arqueología sabe, a lo mejor no que esas situaciones de narcotráfico te van a tocar, pero sí situaciones en las que te vas a bañar en ríos, en las que vas a vivir en condiciones no de hoteles ni mucho menos, y para eso estamos, ¿no? Aparte de bueno, la pasión por descubrir, por interesarte por las civilizaciones antiguas, por saber cómo vivían, para no repetir errores en el ¿Cómo presente. se resolvió esta situación que nos comentabas cuando le dijeron al arqueólogo López Guario, ella no puede hacerse cargo? ¿Cómo fue que finalmente se salvó esa situación? Mira, y tú yo estuviste al frente de ese proyecto. Yo me hice cargo del proyecto, pero lo que sí se hizo fue escoger a gente para que fuera este proyecto. Y bueno, ahí sí negociamos las mejores condiciones, que la gente estuviera adentro del mismo campamento de los trabajadores de la presa, que tuvieran las mejores condiciones en cuanto a todo lo que fuera necesario. Y ahí sí yo fui, cuando ellos llegaron físicamente al lugar, yo fui con ellos, porque yo me tenía que entrevistar con la gente. Entonces llevábamos cartas para todas las autoridades y ahí sí los presenté y les dije, son ellos, van a hacer este tipo de trabajo, no están metidos en ningún otro grupo ni ninguna otra cosa. Obviamente el comportamiento de ellos también tenía que ser muy particular para no ni crear sospechas ni que los involucraran en algo que no tenía nada que ver, ¿no? Entonces sí fue muy prudente en ese sentido el trabajo. Y por desgracia, un trabajo en presas que se puede hacer en 8 o 10 meses, como fue en Aguamilpa, que fue, aunque era también zona de narcotráfico, pero en Nayarit era como más el sembrar. Y en Sinaloa era más las redes que tenían, ¿no? El tráfico ya. Sí, entonces la situación era diferente. Por eso en Aguamilpa se pudo trabajar mucho más tiempo y se pudo sacar mucha más información. Y en Huite solo pudimos trabajar 4 meses, no pudimos trabajar más. Aparte, el medio ambiente era muy difícil también porque 52 grados a la sombra. No, yo sé, no en lo la soporto. época en la que estuvieron, ¿no? Que fue julio, agosto, septiembre, octubre, o sea, era verdaderamente cruel tener a la gente así, ¿no? Uno busca las mejores condiciones, sobre todo si eres el responsable y ya lo has vivido tú, ¿no? Pues busca las mejores condiciones para la gente también, ¿no? Entonces, bueno, lo salvamos precisamente tomando todo este tipo de precauciones, llevando a la gente, presentándola con todos y bueno, bastante responsables todos los compañeros que estuvieron ahí. Y se hizo un trabajo bastante bueno, no obstante el corto tiempo que se pudo estar, ¿no? ¿Y dormías en campamento? ¿Tenías que trasladarte diario? Mira, ellos, porque yo nada más los fui a dejar y yo hice 2 o 3 visitas, incluso con el arqueólogo López Guario, que también nos sucedieron algunas cosas medio tenebrosas ahí, que si da tiempo les contaré. Se llega al lugar, se les pidieron 2 casas, con las mejores condiciones que se pudiera. Aparte, bueno, dentro del convenio se dan cantidades de dinero tanto para cosas que se necesitan en el proyecto de herramientas, de papelería, de planos, de todo este tipo de cosas como computadoras, camionetas, pero también cosas, camas, o sea, yo decía K3, para nada, o sea, necesitan estar descansados, es mucha tensión nerviosa, ¿no? Entonces sí, pues camas, refrigeradores, o sea, porque además iban a estar adentro del campamento de los de la Comisión del Agua, entonces sí las condiciones permitían que tuvieran un lugar un poco más cómodo que en otros lugares, ¿no? En Aguamilpa, supongamos, sí teníamos un campamento base en Tepic, pero cuando nos trasladaban a la sierra, o sea, el grupo se dividía en 2. Unos se iban a la parte baja,
que pasaban con lancha los ríos, y otros nos íbamos hacia la Sierra Alta, y ahí es donde nos metían y nos sacaban en helicóptero. Es donde te digo que nos decían, oigan, les damos un arma, porque nosotros nos quedamos en la parte donde vivió la gente antes y los reacomodaron. Obviamente todos los que son los trabajadores sociales buscaron un lugar más arriba del embalse para hacerle las nuevas casas a la gente que vivía abajo, pero nosotros vivíamos abajo. Entonces, por eso la gente de arriba estaba preocupada, ¿no? Y nos decían, oigan, no es que no pueden estar ahí solos, no sé qué, pero por supuesto que nunca aceptamos ningún arma y nunca nos pasó nada en ese sentido. La gente nos cuidaba mucho, es muy amable. Te digo, cuando tú involucras a la gente en tu trabajo y no los ves como peones o como albañiles, la gente se siente parte de los proyectos. O sea, son colegas, ¿no? Claro, y eso es bien importante, ¿no? Eso es bien importante. En el resumen que nos enviaste sobre este trabajo, les recordamos que estamos platicando con la arqueóloga María Rebeca Lloma Medina, y bueno, el tema de esta conversación son los trabajos de salvamento arqueológico que se generaron a partir de la construcción de la presa hidroagrícola Huites Luis Donaldo Colosio en el noreste de Sinaloa. Y bueno, en este resumen que nos enviaste, hacías mención que el trabajo se realizó en la zona serrana más abrupta del noroeste del estado de Sinaloa. Sí. ¿Nos podrías hablar un poco de esas condiciones? Nos hablabas ya ahora de la temperatura, pero ¿qué hay, digamos, de todo el entorno geográfico de estos trabajos? Mira, no obstante que es una zona que tiene dos ríos, digamos, cercanos, como es el Chinipas y el Río Fuerte, que el Río Fuerte es bastante caudaloso. Es una zona árida, bastante árida. Incluso nosotros nos dimos cuenta, las condiciones de vida de la gente local son sumamente precarias. Yo creo que yo no he estado en un lugar, ni siquiera en Aguamilpa, que también son rancherías, pero no he estado en un lugar más desolado que en esa zona de Huites, Choix y esa zona. O sea, la gente vive de lo que la tierra le da y de la poca agricultura de temporal que se puede hacer. Hay pocas zonas planas, es muy abrupta la sierra en esa parte, y si pueden comer hierbas, ese día comen hierbas, y si lograron tener en su parte que sembraron una buena cosecha, de eso se alimentan, o sea, no hay grandes condiciones de vida, ¿no? Entonces, eso también tú tienes que tomarlo en cuenta para poder hacer el trabajo, ¿no? Porque también la gente muchas veces te dice que saben que ayúdennos. En este sentido, yo no sé cómo se manejó los trabajos sociales para esta gente en Huites. En Aguamilpa, claro que era un proyecto mucho más grande el de Aguamilpa, era un proyecto importante para el presidente. El Banco Mundial dio el dinero para esa presa. Entonces las condiciones eran mucho mejores, ¿no? En cuanto a lo que se les daba a la gente para sus nuevos reacomodos, ¿no? En Huites no sé cómo estuvo, pero sí les puedo asegurar que las condiciones, por lo menos antes de que se terminara la presa, de la gente que vivía ahí, eran muy difíciles, sumamente difíciles. Entonces, la gente que trabajó en este proyecto, los arqueólogos que trabajaron en este proyecto, del campamento salían temprano, hacían su recorrido, es más, avisaban más o menos los recorridos que hacían, porque bueno, si estás en el campo y de repente te ven, igual te pueden venadear, ¿no? Te pueden confundir unos con otros y no sabes, ¿no? Entonces sí tuvieron esas precauciones, pero bueno, ellos se iban. Tú tienes que recorrer todo lo que va a ser el embalse. Todo ese territorio lo tienes que ir recorriendo poco a poco, buscando precisamente sitios arqueológicos o sitios coloniales en este caso, porque además recordemos que es una zona que la trataron de evangelizar primero los franciscanos, pero precisamente por las condiciones tan difíciles le pasaron esa zona a los jesuitas. Entonces los jesuitas terminaron haciendo misiones en toda esa zona y son los que terminaron evangelizando esa región. Entonces, dentro del proyecto también se contemplaba el poder en un momento dado localizar algunas misiones que por las fuentes históricas se mencionaban y que físicamente aún no se tenían localizadas. Y afortunadamente sí logramos localizar
algunas de estos restos de misiones, ¿no? Ya totalmente destruidas, pero sí que se ve perfectamente que son coloniales, ¿no? Entonces, bueno, tú recorres, vas recorriendo y vas registrando, y se supone que al término de que tú terminas todo el embalse de recorrerlo, ya tienes tú los sitios registrados con sus planos, con sus descripciones, con muestras de cerámica o de los materiales arqueológicos que vas encontrando, fotografías y todo lo que el arqueólogo tiene que hacer, y después de eso tú sacas una muestra representativa para poder excavar. En Aguamilpa se pudo hacer así. En Huite se hizo así, pero por la premura del tiempo, que fueron solo 4 meses, bueno, de lo que se pudo localizar, de ahí se sacó la muestra representativa y también se excavó. O sea, el trabajo a final de cuentas se hizo tan sistemáticamente, tan científicamente como en cualquier otro lado, pero sí te tienes que ver las condiciones que son extras que te rodean, ¿no? ¿Había antecedentes de salvamento, rescate o simple prospección arqueológica en esa zona? Mira, ¿o ustedes partieron de cero? En esa zona particular era bien interesante precisamente porque se habían hecho desde 1935, 38, se habían hecho trabajos arqueológicos, pero más bien en la parte norte de Sinaloa, pero más cercana hacia las costas. Y bueno, sí se habían descubierto varios asentamientos, incluso la arqueóloga Kelly, sobre todo, ¿sabes qué? Extranjeros, norteamericanos. Aunque esta Ana María Palma también estuvo ya años posterior, 78, si mal no recuerdo, trabajando también en más o menos esa zona, pero nadie se había adentrado a esa zona en particular, que es como el triángulo casi de las Bermudas, ¿no? Ahí sí fuimos pioneros, fíjate. En ese sentido, el hecho de que vaya unido a una obra de estas características, pues te permite entrar, digamos, a un sitio tan complejo, ¿no? Claro. Fíjate que sí, por un lado, como arqueólogo te duele que todos esos sitios se vayan a inundar, ¿no? Porque dices, es que yo quisiera que quedaran, yo quisiera tener mucho más tiempo para hacer varias temporadas de campo, para sacar mucha más información. Sí te duele. Es el mediar entre lo que se necesita de infraestructura en la zona para la gente, porque se supone que esta presa además era para subir el potencial agrícola de la zona. Entonces dices, bueno, es algo también importante y necesario, ¿no? Entonces, por eso, bueno, de alguna manera tratas de sacar la mayor cantidad de información, salvar la mayor cantidad del patrimonio cultural de la zona. Y además, nosotros que fuimos pioneros en esa parte, bueno, ver las relaciones también que la gente que vivía en esos lugares tenía con los otros lugares que son más hacia la costa o que son más hacia abajo. Además, por otro lado, a mí me llamaba la atención esa zona, porque Kirchhoff decía que hasta el río Sinaloa llegaba a Mesoamérica, en su parte más amplia, ¿no? Entonces decíamos, bueno, ¿y más arriba? Nosotros que estamos un poco más arriba, ¿realmente ya es una cosa totalmente diferente o de alguna forma está relacionada? Y bueno, logramos darnos cuenta que sí está relacionada, ¿no? O sea, él mismo decía, las fronteras no son rígidas, las fronteras son cambiables dependiendo de los tiempos, pero definitivamente el río Sinaloa no es el límite máximo. O sea, yo creo que estos grupos humanos, que además tienen características muy particulares porque mientras el mismo ambiente en el que viven no les permite hacer grandes construcciones, y además no las necesitan tampoco, ¿no? Porque también tienen una movilidad relativa dentro de la zona, o sea, cuando viven en las partes bajas de los ríos, cercanas a los ríos, y cuando es la temporada de lluvias, tienen sus campamentos estacionales en las partes altas, ¿no? Entonces, eso sí encontramos también, una movilidad relativa de estos grupos, por lo tanto, no necesitaban construcciones magníficas ni monumentales, pero sin embargo, supongamos, su cerámica es una cerámica preciosa, muy bien elaborada, de buena consistencia y con unos diseños y decoraciones magníficas,
¿no? Entonces como que eso contrasta, porque normalmente como que va unido, ¿no? Grandes arquitecturas con desarrollos cerámicos impresionantes, y en esta zona no. Es algo interesante, ¿no? Es algo que no sucede en otros lugares normalmente, como que tenemos una concepción muy lineal de cómo son las cosas y creemos que en todos los lugares son así. La realidad es que no, ¿no? Qué interesante, o sea, patrones de asentamiento que son relacionados habitualmente al pensamiento de grupos con cultura muy precaria, y ustedes están descubriendo que no es el caso, pues que hay buenos ejemplos de cerámica, de estilos de vida, en fin. Otra cosa que me gustaría que tocáramos, ya que hablabas de las misiones, un poco para aclararle a la gente que nos escucha, normalmente se relaciona el trabajo arqueológico con los vestigios prehispánicos. Pero esto no es necesariamente así. Por lo que vemos, ustedes trabajaron vestigios prehispánicos, vestigios de tiempos virreinales, e incluso mencionas en el resumen siglo XIX. Y bueno, y se hace la distinción entre vestigios arqueológicos e históricos. ¿Nos podrías, ubicar un poco a la gente que nos escucha en esta amplitud, digamos, del trabajo arqueológico? Claro, sí, normalmente arqueología está muy relacionada, o la ponen muy a la par de precisamente las culturas prehispánicas. Es lo más común que conoce la gente. Sin embargo, cuando tú vas a un lugar que también tiene una tradición de, como en este caso, de evangelización, no puedes limitarte a decir, no, yo me quedo con lo prehispánico y lo demás no, porque es parte de la historia del lugar, ¿no? Claro. Y bueno, si tú te das cuenta, también el Instituto de Antropología contempla no solo lo prehispánico, sino también lo histórico hasta siglo XIX. Ya después es Bellas Artes la que se hace cargo, ¿no? Entonces, en este sentido, si tú tienes la oportunidad, y además cuando vas haciendo el proyecto te vas dando cuenta que te puedes encontrar todo ese tipo de cosas, porque además la presencia jesuita fue muy fuerte en esa zona, entonces no pierdes la oportunidad. Y en ese sentido empiezas a buscar, supongamos, cuando irrumpen los jesuitas en esta zona, la gente es muy diferente, también la conquista en esta zona que en el centro del país. En esta zona fue hasta 1700 aproximadamente que se puede decir que fue conquistada. Es muy tardío. Ajá. Sí. O sea, casi 200 años después, ¿no? Sí. Entonces, eso también es interesante porque dices, ¿qué pasó ahí, no? La forma de llegar de los españoles también tiene mucho que ver, porque llega Nuño de Guzmán, y Nuño de Guzmán llega a conquistar y casi a exterminar. Esos grupos que estaban acostumbrados a subir y bajar de la sierra y que conocían perfectamente su ambiente, pues es lo que hacen, ¿no? Y son grupos aguerridos que no tan fácil se dejan conquistar. Entonces entran los jesuitas, y entran no solo poniendo misiones, sino también tienen que poner presidios. Les ponen los militares que llegan con ellos, ponen presidios, que son estos lugares fuertes, y presidios, que son estos lugares que son de concentraciones militares, que son los que de alguna manera se supone que protegían a los que iban a evangelizar. Y encontramos cosas de este tipo, ¿no? Tú como arqueólogo no puedes decir, ¿saben qué? Me limito a lo prehispánico y esto lo dejo, porque vas a perder una oportunidad de oro, y además en una presa que se va a inundar, ya no vas a volver a tener oportunidad de decir, bueno, ahora me interesa un proyecto colonial y voy a ver qué pasa, ¿no? Entonces, no, más bien atacas todo lo que puedas, ¿no? Es más, en Aguamilpa incluso encontramos algunos escondites de Losada, que era un aguerrido de siglo XIX que estuvo por esos lugares. Encontramos incluso casquillos y encontramos varias cosas interesantes que tampoco puedes decir, bueno, pues es que esto ya no me corresponde, ¿no? O sea, como que el arqueólogo amplía su horizonte, porque al final de cuentas te interesa la historia del lugar, te interesa todo lo que pasó en el lugar y tratar de entender, porque ya no vas a tener otra oportunidad después, ya no vas a tener otra temporada de campo, ¿no? Entonces, por eso sobre todo en este tipo de trabajos que hace Salvamento,
son tan interesantes porque tienes que abarcar lo más que puedas, lo más científicamente posible y obtener la mayor información para poder entender qué pasó en esos lugares, en los procesos, porque no es exclusivamente los materiales. O sea, los materiales te van a dar una información, a final de cuentas, de un proceso histórico que sucedió. Que eso es lo importante, ¿no? No es en sí la contabilidad del material, sino eso es nada más algo más que te va a ayudar a poder saber qué pasó en ese lugar, cómo vivían, qué pensaban, qué sentían, por qué reaccionaron así la gente que vivió en esos lugares, ¿no? Que es lo más importante de la historia, yo creo, ¿no? Sea prehispánica, sea colonial, sea del siglo que sea, ¿no? Claro. Vayamos, digamos, por partes en cuanto a estos tiempos que fueron ustedes recorriendo con sus hallazgos. ¿Qué pasa con el material prehispánico? Mencionabas también estoy haciendo referencia a este resumen apretadísimo, pero en una hojita nos contaste cosas importantísimas. La presencia, por ejemplo, de petrograbados. Sí. Cuéntanos, qué apareció de los tiempos prehispánicos y qué datos les dieron estos materiales. Fíjate que aunque en distintas partes del país se han encontrado petrograbados, pero creo que hay una incidencia mayor en el norte del país. En esta zona en particular, era algo que, aunque pensábamos que podía suceder, no creímos que nos encontráramos en la cantidad que nos encontramos. De pronto cerca, sobre todo del Río Fuerte, aunque en otros lugares también se llegaron a encontrar, en otros sitios arqueológicos que se recorrieron, cercano al Río Fuerte, se encontraron muchos, más de 1000 petrograbados, y eso fue muy, muy interesante, y además petrograbados de distintos tipos, que si bien es difícil fecharlos, porque a final de cuentas es un grabado en la roca y no tienes material orgánico para poderlo fechar, pero hay algunos diseños que sí te pueden decir si es más tirando a prehispánico, más a colonial, o si algunos son tan evidentes que te cuentan historias, ¿no? En este sentido, sí encontramos, supongamos, algunos petrograbados que te pueden decir que podrían ser como mapas, porque incluso tienen como piecitos que fueron marcando, ¿no? Hay otros que sí tienen la franca cruz cristiana, y tienen algunos elementos como rosarios, como cosas de este tipo que ya te dicen que son más de tipo colonial. Registramos todos. Traigo aquí en le comentaba que este es nada más un tomo del informe. Muy pocos traigo aquí, pero son... No, pues 1000 es una cantidad enorme. No, sí. O sea, cosas tan difíciles de descifrar como esto, ¿no? Que dices, bueno, sí, ¿qué quisieron decir? Vegetal, o qué, símbolo. Sí, o sea, es simbólico, es real, ¿qué trataban de representar? Hay cosas que no tenemos los códigos. Vamos a intentar ponerlos frente a la cámara, lo que pasa es que son muy pequeñitos. Sí. Entonces, creo que no... Por ejemplo, que se ve aquí, no se alcanza a ver, ¿verdad? Sí, no. son imágenes muy chiquitas, pero sí son formas que podríamos imaginar de un arte, por ejemplo, de Joan, ¿no? Miró, más o menos, ¿no? Imágenes en ese sentido. Cosas de ese tipo, sí. ¿no? Que podríamos pensar en figuras humanas, signos muy específicos, en fin. Se puede hacer mapa, por ejemplo. Claro, o sea, digo... Obviamente los códigos que tenemos son los actuales, claro. ¿no? Y bueno, de acuerdo a eso tratamos de alguna manera de buscar qué representan. Hay un arqueólogo que trabaja en Chihuahua que se llama Francisco Mendiola, que él incluso hizo su tesis sobre petrograbados, y él trata de buscar o de encontrar un método para poder sistematizar esto, pero no es nada fácil. La verdad no es nada fácil, a menos que sea tan evidente como si te encuentras las pinturas de Altamira o algunas cosas de Baja California, que dices, bueno, aquí no hay vuelta de hoja, ¿no? Pero cosas como las que les enseñé,
pues es medio difícil poder decir, no, es que esto es lo que quisieron decir, ¿no? Te pregunto una cosa ahora que mencionabas la cerámica. ¿Encontraron alguna relación en figuras de este tipo con las que decoran la cerámica? Fíjate que no. Fíjate que no. Probablemente si hubiéramos tenido más tiempo, a lo mejor, porque también no encontramos piezas completas, ¿eh? O sea, encontramos tiestos, pero piezas completas no encontramos. Fíjate que encontramos incluso más que cerámica, encontramos mucha lítica. O sea, cosas en basalto, cosas en sílex, cosas en obsidiana, sobre todo, ¿sabes qué? Puntas de flecha. ¿Hay obsidiana ahí entonces? Sí hay obsidiana ahí. Sí hay obsidiana. ¿Obsidiana de esa región, obsidiana que llegaba de lejos? Yo creo que era regional, más regional, ¿no? Hay mucho granito también, o sea, fíjate que es una zona de mucha abundancia de diferentes materiales, que no son de otro tipo más que de piedra, ¿no? Y los utilizan, y es más, la gente actualmente los reutiliza. Muchos de los metates, de las cosas que la gente tenía, decía, es que los encontramos allá y cuando les cavamos para no sé qué, los encontramos y los siguen reutilizando. Eso es maravilloso, de veras, es impresionante, ¿no? Muchísimas puntas de flecha, que eso nos habla, bueno, desde las fuentes históricas mencionan mucho que eran cazadores, ¿no? Pero que eran cazadores de fauna menor y de pájaros y entonces sí encontramos una variedad enorme de puntas de flecha como para distintos animales, ¿no? Eso fue muy muy bonito, la verdad. Y otra cosa también que encontramos fue empezamos a ver en las rocas horadadas, pero en círculos casi perfectos. Y no entendíamos al principio, pero buscando también en las fuentes nos dimos cuenta que es una cosa que les llaman taunas, que se utiliza precisamente para moler y separar los metales, porque esa zona también recordemos que en gran medida, cuando ya está, digamos, más evangelizada y más conquistada, llegan incluso mandan tlaxcaltecas a trabajar en las minas, porque allá hay minas de distintos materiales. Y entonces sí encontramos vestigios de distintas cosas que utilizaban para separación de metales o para moler el metal quitando la piedra. Y les llaman taunas, y a la fecha les llaman taunas, y aunque ya en menor grado, pero lo siguen utilizando. También localmente la gente, ¿no? Y eso lo leí en la página del municipio de Choix y no entendía yo qué era eso de la tauna. Sí, que era un instrumento minero y nada más. No, son una especie de círculos que tienen una ligera hondanada, que tienen incluso un agujero en el centro, como que metían algo ahí, y entonces tú ves el barrido. Tú ves el barrido que se va haciendo y la misma gente local nos explicó también, porque como lo siguen haciendo ellos, les dijimos, ya sabemos a qué se refieren, ¿no? ¿Qué metales son los que se trabajaban? Se trabajaba la plata, había mucha plata allá principalmente, y había minas de oro y había, bueno, también el granito lo empezaron a explotar mucho, ¿no? Pero principalmente era plata, lo que se trabajaba hacia allá, o sea, esa fue la motivación de la expansión europea hacia el norte. Sí, por supuesto, no tanto evangelizarlos, ¿verdad? Sino, sabemos los dobles propósitos, ¿no? Claro. Que es toda esta ruta hacia el norte que poco a poco se fue abriendo. Nos decías que no hay material orgánico que permita fechar, pero pudieron tener alguna idea, digamos, de los tiempos más antiguos de ocupación y de la presencia de estos grupos de cazadores en esa zona. Mira, de lo que nosotros pudimos detectar, la zona que nosotros trabajamos es una zona más hacia el posclásico. Esto lo comparamos un poco con los materiales de los otros lugares que te digo que Ana María Palma y otros investigadores trabajaron de grupos más hacia las costas, más las fuentes históricas, o sea, se hace como un rompecabezas que vas armando, y pudimos comparar ciertos materiales, y yo creo que la zona en la que nosotros estuvimos es más tirándole al posclásico, que te diré 1200, 1500, y bueno,
probablemente el posclásico ahí se alargue más por esto de la conquista que fue mucho posterior, ¿no? Aunque por supuesto que irrumpiendo ya los españoles, su forma de vida de la gente local cambió totalmente, ¿no? Aunque algunos se trataron de adaptar por conveniencia también, porque pues si no los exterminan. Otros siguieron o sea, no se dejaron conquistar y por eso hasta 1700 y fracción la conquista se da ahí, ¿no? Entonces, ese rompimiento que se da también entre los mismos grupos te da a entender una condición de vida diferente, ¿no? O sea, realmente llegaron a irrumpir, que era algo también que a mí me llamaba la atención. Bueno, ¿qué sucede? ¿Qué pasa? Porque siempre dicen, bueno, llegaron los españoles y los conquistaron y los evangelizaron y tantán, ¿no? Sí, pero ¿qué sentía y qué pensaba? ¿Y cuál fue la reacción de la gente al suceder esto, no? Al llegar los jesuitas a esta zona, al llegar los militares a esta zona, o sea, ¿qué piensa, qué siente? Y fíjate que esto lo narran muy bien los jesuitas en sus diarios, porque ellos mismos dicen, ¿no? O sea, los grupos se dividen, unos están de acuerdo en meterse a las misiones, en de alguna manera convivir con los intrusos, y la otra parte dice, no, y nos vamos para arriba, ¿no? Por eso también hay tantos muertos de entre los misioneros jesuitas, ¿no? Que aparentemente ahí van, evangelizando y de repente les llegan, los matan y otra vez se van, ¿no? Que es un poco lo que pasa también en el área maya, ¿no? Por eso también Montejo no tan fácil pudo conquistar, ¿no? ¿Y en la actualidad hay población indígena en esta región de Huites? ¿Mayos? Hay mayos, pero más hacia Sonora, o sea, cerca del río Mayo, ¿no? Indígenas como tales en esa zona, no. O sea, sí hay gente local, sí hay gente que tiene generaciones viviendo ahí, pero que yo te pudiera decir un grupo indígena ahí, no. O sea, más hacia la parte de Sonora sí. Sí están los mayos, e incluso ellos creo que hasta una demanda metieron cuando se hizo la presa porque obviamente les iban a afectar sus zonas de cultivo y su forma de vida, ¿no? También. Que fíjate que ese es un problema que muchas veces no se les toma en cuenta a los indígenas cuando se hace este tipo de proyectos. Lo mismo pasó en Aguamilpa. En Aguamilpa los huicholes, que ahí sí es población huichola, y ellos sí tienen viviendo ahí muchísimos años, tenían exactamente en donde se juntaban los dos ríos, que en este caso era el Guaynamota que bajaba de la sierra y el Río Grande de Santiago que viene desde Lerma a Santiago. Había una cueva muy grande y ahí ellos tenían un santuario principal, los huicholes. Pero exactamente enseguidita se hizo la presa. Entonces eso se iba a inundar. Tomamos registro, tomamos fotografías y todo, pero se iba a inundar y los huicholes estuvieron sumamente molestos. Jamás estuvieron de acuerdo en la construcción de esa presa, porque tampoco se les toma en cuenta. Y yo creo que es algo que tiene que cambiar también, ¿no? Porque tan importantes son la gente que vive en las rancherías y que pueden no ser ya indígenas, como los indígenas que tienen una tradición de siglos viviendo en esos lugares y que tienen una forma de vida y de ver las cosas diferente, ¿no? Y tienen sitios sagrados. Sí. Claro, entonces, bueno, buscar mediar, yo sé que es muy difícil, pero no los puedes dejar de lado, o no deberíamos dejarlos de lado, ¿no? Por supuesto. Claro. A mí me surgen dos inquietudes más en torno a los petrograbados. Primero, no sé si lo comentamos o me distraje, ¿en qué espacios los encontraron? ¿Si fue dentro de cuevas, si fue en No, a la intemperie. Rocas, a la intemperie. A la intemperie. A los lados del río hay unas rocas muy grandes y además, dependiendo de cómo les daba la luz, era el que veías. Ajá. Entonces tú tenías que estar ahí captando, me comentaban los compañeros arqueólogos que estuvieron sacando los dibujos, que de repente estaban sacando uno y volteaban y ya el sol había cambiado y ya veían uno que no habían visto antes, ¿no? Entonces mientras uno hacía uno, el otro hacía el otro, porque si no se les iba. O sea, a simple vista algunos no se ven, ¿no? Y además el lavado que va haciendo el río, ¿no? La erosión que va haciendo el río de las Piedras, bueno, también algunos ya no estaban tan marcados como posiblemente en la época en la que se hicieron, ¿no? Entonces todo eso tú tienes que tener también cierto ojo clínico, ahí como en dicen. ese caso una imagen fotográfica no te va a dar el dibujo, pues, o sea, tienes que reproducirlo para tenerlo con más precisión. Que la fotografía lo tomes de tal forma
que como tú lo viste cuando le dio el sol, en ese momento tú tomes la foto, entonces probablemente sí te pudiera dar algo. Sí tenemos algunas fotografías interesantes, pero de todas formas hicimos dibujo 1 a 1. Ajá. O sea, eso fue, digo, obviamente sin meter gis, porque pues antes se metían gis, ahora no, ahora pusimos un plástico encima y sobre el plástico fuimos marcando el petrograbado, ¿no? Para que quedara en el plástico. La otra curiosidad que tenía yo sobre esto es si en las investigaciones de las que nos hablabas que precedieron a estas que ustedes hicieron y que fueron más hacia la costa o en las regiones más cercanas a la costa, también aparecieron petrograbados. Sí, sí. Sí, te digo que en términos generales el norte y occidente, yo creo que son de las zonas que más petrograbados y pinturas rupestres en un momento dado tienen, ¿no? Del país. Sí. Bien. Mencionan una cueva también. Sí. Sí, fue más bien un abrigo rocoso, que es diferente, ¿no? Sí. Sin gran profundidad, sí amplia la entrada, y sí ahí se pudo excavar. Y ahí se encontraron sobre todo cerámica, ahí sí pudimos tener cerámica ya más en control, ya no tanto en superficie. Más protegida. Claro, un poco más protegida y también muchas puntas de flecha, muchas puntas de flecha sobre todo. Se hizo una excavación bastante controlada, bastante bien, y los resultados nos dieron ese tipo de cosas, ¿no? Y cerámica de nuevo posclásica, ¿no? Restos humanos, nada. No, fíjate que no. Arquitectónicos. Los coloniales. Los coloniales. Sí, que sobre todo fueron de dos misiones, una que le llamaban Vaca y la otra que le llamaban Toro, que están registradas en los diarios de campo de los misioneros. Ajá. Y eran importantes, eran dos misiones importantes, y sí se lograron localizar, una incluso en helicóptero, cuando estábamos haciendo uno de los recorridos al principio en helicóptero sobre el río Chinipas, ahí se encontró una maravillosa. Por supuesto ya prácticamente los cimientos, ¿no? Pero por lo menos ya sabemos que físicamente sí están donde los misioneros decían que estaban, ¿no? En ambos casos estamos hablando de misiones del siglo XVIII o anteriores. No, yo creo que, bueno, sí, no, siglo XVII. Ajá. Siglo XVII, Jesuitas, siglo XVIII, ambas. jesuitas, Ajá. ambas. Hablabas de Siglo la XVIII, presencia sí. de dos órdenes religiosas, los franciscanos y después los jesuitas. Sí. ¿Por qué estas dos órdenes y por qué fue que los jesuitas finalmente... Bueno, como sabemos, religiosamente el territorio se lo dividieron las distintas órdenes religiosas, ¿no? Y los franciscanos tenían la zona norte, dentro de otras zonas que tenían en el país, pero tenían la zona norte. Recordemos que los jesuitas son la última orden religiosa que llega. Y entonces, por la forma de organización que tenían los jesuitas, los franciscanos se dieron cuenta probablemente que era más factible que ellos pudieran conquistar esa zona con misiones que ellos. Ellos se van más hacia la zona de Baja California, ¿no? Y entonces ellos al principio entran a esa zona, pero de veras era una zona, tú cuando empiezas a leer los relatos de los misioneros, de veras, o sea, tratas de trasladarte y dices, qué difícil, o sea, qué difícil en todos los sentidos, ¿no? Y yo creo que sí, precisamente el que ellos tuvieran estas misiones, con la forma de hacer las misiones jesuitas, ¿no? Que era casi volverse autónomos, ¿no? De integrarse unos con otros, porque los jesuitas sí se trataban de integrar de alguna manera con la forma de vida que ellos tenían y hacer una especie de sincretismo ahí. Sí ayudó mucho más a que esa zona se pudiera evangelizar. Es más, había momentos en los que los misioneros se ponían en contra de los militares, ¿no? Porque pues los militares llegaban y arrasaban y decían, no, si estos cuates de por sí son aguerridos y llegan así, nos desbaratan el trabajo, claro, ¿no? O sea, yo creo que esa es una de las razones por las cuales a final de cuentas los franciscanos se hicieron a un lado. Se hicieron a un lado y los jesuitas pudieron llegar a esa zona, ¿no? Entonces contaban con fuentes históricas estos diarios de los jesuitas, en fin. Sí, sobre todo hay una maravillosa que es Pérez de Rivas, que
que en verdad tú la lees y te adentras totalmente en su forma de vida. Ves cartas que escribieron entre ellos, narraciones que hacen de la desesperación que de repente les da, ¿no? Las descripciones de algunos que mataban, o sea, muchas cosas de la forma de vida las fuimos sacando, porque además hacen descripciones de cómo es esta gente, incluso hacen diccionarios de sus idiomas. La verdad es un poco como lo que hizo Sahagún aquí, lo que hacen ellos allá, ¿no? Y gracias a eso también nosotros pudimos constatar en campo algunas de las cosas que ellos narran, ¿no? Nos hubiera gustado tener más. Claro, Sí, claro. sí, leí que Andrés Pérez de Rivas describe a la gente de habla huite, distinta a la de habla mayo, la que dice Sí, que era más hacia Sonora, y otros pueblos caítas del sur. Sí, lo que pasa es que le llaman diccionario caíta, porque se supone que es como la raíz de las demás dialectos o lenguas que hablaban ahí. Pero fíjate que ellos mismos narran que era difícil para ellos porque no era como el náhuatl de aquí, que un amplio sector claro. lo hablaba, aún con ciertas diferencias, pero era una lengua común. Allá no, cada grupo tenía una lengua diferente, entonces de repente ya sentían que se entendían con unos y llegaban otros y no entendían nada, ¿no? Aunque ya después los que hicieron el diccionario de la lengua caíta sí ya vieron similitudes en algunas cosas, pero bueno, eso ya fue con el tiempo, ¿no? Sí. Claro que esto le ayudó a los misioneros posteriores a seguir viendo todo este tipo de situaciones, ¿no? Y es más, en esa zona les toca la expulsión de los jesuitas, ¿no? 1767. Que también eso fue terrible para esa zona, ¿no? O sea, tú ves las narraciones que hacen de la misma actitud de la gente que ya estaba hecha a la manera de las misiones, de lo que sucede con ese rompimiento, y también fue terrible, y poco se habla de eso, ¿no? Realmente esta zona de Huites, de donde se hizo la presa, nos dio una oportunidad maravillosa, de veras, de saber muchas cosas que de otra manera no hubiéramos podido. Eso es bien, bien importante, ¿no? Y los jesuitas evangelizan educando. Sí, claro. Como tú decías, involucrándose con la población, incluso enseñanza de artes, oficios y todo. De todo tipo, ¿no? Entonces se van y se quedan como huérfanos. Claro, claro, porque además se van y lo único que queda es el estado militar, que les rompe con todo lo que los otros ya habían creado, ¿no? Y eso es muy difícil para la zona también. De verdad ¿no? que la expulsión de los jesuitas es un acontecimiento histórico que es muy necesario que incorporemos y además al conocimiento general lo incorporemos más, porque modificó muchas cosas en puntos muy diversos. Y además fue territorio. internacional. Ajá, sí. Fue Fue una expulsión internacional, ¿no? Y que poca gente sabe por qué. Sí. Estamos con 5 o 4 minutos para concluir esta entrevista. Y me gustaría pues que hicieras una evaluación de cómo ustedes vieron, digamos, después de este trabajo intensísimo de 4 meses en una zona tan compleja por diferentes razones, cómo evaluaron, digamos, el resultado de este trabajo de salvamento arqueológico. Mira, siempre te quedas con ganas de más. Nunca va a ser suficiente, ¿no? Sobre todo en el trabajo de presas donde se van, por desgracia, a destruir patrimonio nacional, sí, porque no hay de otra, ¿no? Sin embargo, yo creo que el equipo de trabajo fue bastante bueno. Lograron captar la importancia de la zona. Y yo creo que entre todos realmente la información que sacamos fue muy buena. Logramos, si después tienen tiempo les pasaré las conclusiones del informe, porque sí, ya les vi las caras, ¿verdad? Que es enorme. De que por supuesto no lo van a leer. Pero bueno, de las conclusiones, porque sí es una zona, como te decía, que no había sido trabajada. Una zona que nos daba una oportunidad maravillosa de poder saber qué había pasado con la gente de ahí, de poder constatar qué tan cierto o no era lo que las fuentes históricas nos decían, de poder saber si eran tan
bueno, no tan importantes, no me gusta utilizar esa palabra porque yo creo que todos los grupos son importantes, claro. ¿no? Más bien las relaciones que pudieron tener esos grupos con los grupos más hacia la costa, qué tan desarrollados o no estaban, de acuerdo también a ciertas condiciones, ¿no? Porque los desarrollos también son relativos, ¿no? Yo creo que sí sacamos resultados muy interesantes, que aunque ya esté la presa hecha, yo creo que se pudieran hacer otro tipo de trabajos que pudieran complementar lo que nosotros hicimos, ¿no? Y bueno, pues la arqueología sigue y vamos a seguir trabajando y pues hasta que el cuerpo aguante. Ahora ya arqueología subacuática, ¿no? Sí, también, mandamos a Pilar Luna. Ándale. Sí. A que termine de explorar lo que nosotros ya no tuvimos tiempo. Esa es la opción. Dentro de tu propia actividad, porque además, bueno, tu actividad es diversa, decíamos, Sonamaya, lo que hiciste en la Ciudad de México, en fin, ¿qué sitio tiene para también. ti ¿qué sitio ocupa este trabajo que hiciste aquí en Sinaloa? Y bueno, previamente tu experiencia no como responsable, pero sí en campo. En Aguamilpa. En Aguamilpa, en Nayarit. Fíjate que yo creo que son de las experiencias más intensas que recuerdo. Porque han sido unas experiencias integrales, ¿no? O sea, el trabajo arqueológico fue un trabajo intenso, muy especial, con resultados en algunos momentos espectaculares, porque incluso en Aguamilpa sí encontramos zonas de entierros. Y de entierros además diferentes. Incluso en ese tiempo se estaba haciendo la presa de Zimapán, y gente de Zimapán viajó en helicóptero para ver la zona de entierros que encontramos en Aguamilpa. O sea, de veras, o sea, esa emoción de ser tú el que abres la fosa, hay como se pega el tiempo, ¿no? En ese momento se pega el tiempo del que le lloró y lo enterró al momento en el que tú estás abriendo la fosa. Y eso no tiene comparación. De veras, esas emociones que como arqueólogo tú tienes. Y bueno, ya el trabajo que tú haces, lo que sacas de conclusión, lo que le sacas al material de información y a todo lo demás que te rodea, es que sabes que son experiencias que ni siquiera las puedes comparar porque son únicas. Cada una tiene su sabor, cada una te deja algo y te hace mejor. Y además te hace mejor persona también, no solo mejor arqueólogo, también te hace mejor persona porque también el hablar con la gente que está ahí viviendo ahora, lo que te dicen, lo que te transmiten, todo eso te va ayudando a crecer. Es un crecimiento como investigador, es un crecimiento a final de cuentas para el instituto, porque tú estás dando toda esa información para saber cómo vivía la gente, pero también es un crecimiento personal. Claro. Ay, pues qué grato que lo hayas compartido con nosotros, aunque haya sido en un tiempo tan apretado, Sí, pero de verdad hay muchas anécdotas. se queda uno muy emocionado de escuchar hablar con esa pasión del trabajo de la arqueología. Gracias. Muchísimas gracias, gracias por a esta ustedes. conversación. Muchas gracias, María Rebeca Yoma Medina, por compartir con nosotros este tiempo. Estuvimos con ustedes en la coordinación Gabriela Marentes, en la producción Gerardo Noriega, en la operación técnica Ulises Gama, Lauro Gaspar, en los micrófonos Yuriria Contreras y un servidor Juan Stack, y nuestra invitada de lujo María Rebeca Yoma Medina. Ay, gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por Rebeca. invitarme. Buenas tardes. Amigos, Buenas hasta tardes. la próxima.